En días anteriores, señoras y señores, respetable público, decía el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que se ha dignado remitirme una comunicación también, pidiéndome que no que rectifique, sino que aclare que él se pronunció en un análisis general de los parámetros que caracterizan a la coyuntura económica de estos días. Se había referido en forma muy general y no tan categórica que digamos algunos elementos como la liquidez, y con este tema que me parece harto importante para el consumo y el procesamiento que la gente, los ciudadanos y ciudadanas puedan realizar de este momento que está pasando la economía ecuatoriana, me parece que es el parámetro meollo de la conflictividad en cuanto a ausencia de dinero por falta de un ahorro previsivo, por las causas que ustedes conocen y que son muy ciertas, que a Dios gracias se van componiendo. Me refiero, por ejemplo, al precio del petróleo. Oscilará entre 60 y un poquito más, hoy está justamente en $60. Y para ser centavista, ojalá no me diga talibán del idioma el señor presidente, pero yo me doy modos de hacerme entender. En vez de decir etcétera, yo más bien cometo estas faltas de ortografía hablando, porque yo cometo faltas de ortografía hablando. WTI de esta fecha, 59.69. 59.69. Un redondo de $60. Allí, por allí se va a mantener. ¿Cuánto tiempo? Nadie puede conocer. Impredecible. Bueno, lo otro, la liquidez. Esto es lo que dijo respecto de la liquidez, César Robalino Gonzaga, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Ya les vamos a ofrecer en unos instantes. El economista Abelardo Pachano, si le preguntáramos igualmente los medios, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo con la liquidez? Porque de pronto subió el petróleo un poco, le prestaron por allí otros $750 millones, le dijeron allí los jóvenes del Banco Central, y esto está mejorcito, amanecido con menos temperatura, la fiebre de iliquidez, estamos mejor. Y claro, el señor presidente viene en plan estratégico a serenar los ánimos de los actores económicos, que somos todos los ciudadanos, pero fundamentalmente los empresarios, la gente que hace microempresa, los comerciantes, los importadores, exportadores, etcétera, etcétera, para usar también los etcéteras del señor presidente. Bueno, y entonces, economista, ¿por qué a cada instante se cambia el panorama? A veces la gente que conoce a ciencia cierta se ríe del cuarto de hora anterior o del cuarto de hora en proyección o en perspectiva que otro analista dice que tales parámetros van a mejorar. Pero flaquea algo por acá y nuevamente volvemos a lo mismo. Hay iliquidez crítica en nuestro país. ¿Sería esa la causa fundamental? Señor economista Abelardo Pachano, allí está el dilema encendido.
Buenos días. Buen día, Gonzalo. A ver, yo no creo que podamos expresar un concepto distinto del que lo hemos venido manteniendo a lo largo de los últimos 6 o 8 meses con relación a las condiciones básicas en las que se desenvuelve la economía ecuatoriana. No hay cambios sustantivos, ni en las relaciones internacionales, ni en las perspectivas internas de evolución de nuestro país. Empecemos por las perspectivas internacionales. Las variaciones últimas del precio del petróleo están dentro del rango que se había previsto como consecuencia de la existencia de factores que determinan movimientos o variaciones o fluctuaciones del precio por circunstancias del momento, pero no por cambios en la estructura económica mundial. Y hoy estamos aprendiendo, y creo que esto es un tema nuevo para los ecuatorianos, un tema nuevo para el mercado energético mundial, y es que hay una parte de la producción petrolera que se ha incorporado al mercado como consecuencia del desarrollo tecnológico con la posibilidad de explotar estos yacimientos fracturados de muy difícil acceso, conocidos como los esquistos bituminosos. Y parecería ser, Gonzalo, que la bisagra de control del mercado, que antes se situaba en la conducta deliberada de los países del Medio Oriente y básicamente en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, en Dubái, hoy esa bisagra se ha transferido a la producción de los esquistos bituminosos y básicamente al mercado de producción de este tipo de petróleo y de gas en los Estados Unidos. De tal manera que la variación del precio ya no depende de la conducta del Medio Oriente, porque los productores árabes no están dispuestos a ceder su participación en el mercado y cambiaron su concepción de política de fijación de precios en el mercado por el mantenimiento de su poder económico. ¿Ya? Y ahora más bien estamos encontrando que la tecnología con la que se ha desarrollado estas nuevas fuentes de producción, conocidas como los esquistos, es tan versátil y parecería ser tan flexible que cuando el precio llega a un nivel lo suficientemente bajo y ya no les conviene producir, tiene la facilidad de cerrar la producción sin ninguna, llamémoslo así, sin necesidad de tomar prevenciones y derivar en decisiones de mucho tiempo, sino que son inmediatas. E igualmente En lo técnico. ¿Y en lo económico? Lo cual lleva a que tan pronto rebote el precio del petróleo como consecuencia de esta suspensión temporal de producción, tan pronto rebota el precio del petróleo, ellos tienen nuevamente la oportunidad de abrir las llaves, inician otra vez la incorporación de esa producción en el mercado y consiguen que el mercado empiece a declinar otra vez. Y eso es lo que está jugando hoy día. Esa es la variación. Eso tiene que ver con los costos, ¿no? Correcto. Y eso tiene que ver, además, con otro elemento que hay que mirarlo en el largo plazo y que va a continuar incidiendo en la conducta del mercado energético mundial, y es la decisión de los Estados Unidos de conseguir la autonomía energética. Los Estados Unidos era un país
altamente dependiente en las importaciones de combustibles, especialmente de la combinación de mercados como Arabia o el Medio Oriente, para ser más preciso, de Venezuela y de otros mercados. Y en los últimos años ha venido reduciendo la dependencia precisamente por la incorporación de estas nuevas fuentes de producción. Pero el objetivo de ellos es llegar a cero, a no importar energía y más bien a convertirse en un proveedor complementario de energía incluso para el mercado europeo. De tal manera que desde un punto de vista de estructura del mercado energético mundial, yo creo que no hay cambio importante que nos permita modificar nuestra percepción de que las condiciones que han cambiado y que han ido en contra del interés, el interés nacional se mantiene. Yo creo que el Ecuador no tiene que hacerse ningún tipo de ilusión con una potencial recuperación del petróleo a un nivel que le permita superar la estrechez económica por la que estamos atravesando. De tal manera que es mejor seguir pensando en que esta etapa es una etapa más bien con techo, que requiere el manejo de con austeridad de nuestras decisiones. Porque tiene un techo. Tenemos un techo. Ahora, por supuesto que el precio del petróleo en las condiciones en las que se desarrolla estos días es mejor de la que la teníamos hace un mes. Claro. Pero las limitaciones económicas, tanto desde el punto de vista de balanza de pagos como desde el punto de vista de carácter fiscal, siguen siendo razonablemente las mismas. Es decir, no hay la angustia terrible de hace un mes o de hace 2 meses, pero la restricción y la situación económica en términos generales no va a cambiar por lo que estamos viendo en este momento. O sea que siempre estaremos, lamentablemente, en la próxima temporalidad en una situación conflictiva con el parámetro de la liquidez. Para ponerlo mejor, ¿por qué la resultante final? Siempre nos va a faltar dinero de aquí para no sabemos cuándo. Y el resultado de esa carencia de recursos lo vemos en las economías como la nuestra, precisamente por la necesidad que tenemos de invitar a la inversión extranjera a que nos acompañe en el desarrollo, para que pueda suplir precisamente esa brecha de recursos que siempre tenemos por definición, por ser país que está en desarrollo y que no tiene los recursos suficientes para poderlo hacer solo. Y más aún cuando las condiciones externas dejaron de ser favorables. Cuando cambió esa circunstancia y hoy día nos encontramos con que hemos perdido el 42% del valor de las exportaciones petroleras, porque con el precio que acaba de anunciar Gonzalo, en lugar de que sea el 50% de pérdida de las exportaciones petroleras, es ahora el 42%. Más o menos. Es y sigue siendo una cifra enorme para el interés de nuestra sociedad. De tal manera que, por definición, somos parte del grupo de países que requerimos del apoyo de los capitales internacionales, que los podemos obtener básicamente por 2 vías, o por la inversión extranjera, en donde ellos comparten el riesgo de iniciar proyectos en el Ecuador, o por la vía del endeudamiento, en cuyo caso nosotros asumimos el riesgo de los proyectos y estamos obligados a pagar por esas obligaciones, nos vaya bien o nos vaya mal, usemos bien o usemos mal los recursos. Que es lo que está vigente. Que es el modelo que el gobierno desde hace 8 años lo ha puesto en práctica y que anunciaba con pomposidad y una especie de sensación de acierto el señor presidente. Y para esa época es posible que tenía razón, pero si era jugarse, no. Era jugarse. Si usted hace un negocio y queda de responsable de si pasa algo, usted responde. Y si usted es un pobrete comparado, digamos, con esos carteles, chicas,
está jugándose un riesgo terrible. Y por eso precisamente es que Gonzalo, la política económica se tiene que construir sobre la base de encontrar un equilibrio entre esas dos grandes, digamos, opciones. Porque concentrar todo el riesgo en la vía del endeudamiento público o concentrar todo en la vía de la inversión extranjera es, en ambos casos, buscar un esquema que en un momento determinado no se va a poder sostener o va a crear unas dependencias políticas que generarán un condicionamiento a la forma de conducir el Estado que puede ser inconveniente al interés nacional. De ahí que sea necesario encontrar un punto medio, que es esa política económica de carácter mixto, en donde participe el Estado como un gran ente regulador y hace, digamos, y ejecuta las labores fundamentales en los campos estratégicos, sociales, básicos del país. Y por el otro lado, descansa en un sector privado dinámico que tiene reglas para consolidar un sistema de mercado que sea eficiente con el interés de los consumidores. De tal manera que la economía mixta, defendida por Paul Samuelson, ese viejo economista americano y el primer premio Nobel de Economía en el mundo. Además, Paul Samuelson decía, oigan, no nos vayamos a los extremos. ¿Por qué tenemos nosotros que pensar que el Estado lo hace todo o que los privados lo hacen todo? Cuando en el medio hay un punto de convergencia de los intereses colectivos que permite minimizar las dependencias en cada uno de los dos extremos. De tal manera, Gonzalo, que la visión que tiene este gobierno de darle de ponerle un acento tan fuerte al papel del Estado ha demostrado una vez más que es un modelo que no se puede sostener solo. No se puede sostener solo. Cambian las condiciones internacionales, se modifica la percepción de riesgo del país y empezamos nosotros a toser, a tener dificultades por encontrar los recursos suficientes para que la economía se mantenga en las condiciones normales. Claro, el gobierno está haciendo esfuerzos denodados y uno lo nota. Y es parte de una especie de vanidad conceptual, o el señor presidente de la República tiene certezas que no las negocia con nadie. Es una visión. Es una visión. Sí, pero que la quiere sostener a como dé lugar. Claro. Es un capricho, o más bien es un acierto del presidente de que por estas irregularidades, estos cambios que no eran esperados, y por eso Alberto Acosta le dice en el internet, en la revista, en Plan B, sí, gracias. Le dice, qué pena, dice, que esta constatación no le haya llamado a la reflexión al señor presidente de la República. ¿Cómo es posible que no se haya detectado oportunamente esta tendencia? Se refiere a la caída de los precios del petróleo, como cualquier mercancía, como cualquier... ¿No se notó que desde el año 2009 se dio una especie de mejoramiento de los términos de intercambio? Posiblemente atípico, y que en cualquier momento esos términos volverían a empeorar y por tanto el precio del petróleo disminuiría. En un gobierno que se precia de sus altos conocimientos de economía, es, por decirlo menos, un error no menor. Se pudo haber tenido una señal de alerta temprana de lo que se avecinaba. Me hubiera encantado leer esto el día viernes para ver qué responde el señor presidente de la República, porque hacían de olvidar hasta el sábado. Y aquí sí se puede haber tenido una señal de alerta temprana de lo que se avecinaba, y sobre todo se pudo ser más realista al establecer el precio del petróleo para el presupuesto general del Estado del año 2015,
considerando que los términos de intercambio petroleros podían mantener su deterioro. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes también pasaron por esto? Y era falta de previsión, era falta de análisis, de estudio, de conocimiento. Claro, usted usted nunca ha dicho, yo he estudiado en Harvard, en Europa, en Norteamérica, y usted ha estudiado en el exterior y es un buen economista. Pero digo yo, en honor a la verdad, es justo lo que le dice Alberto a su amigo, el señor presidente de la República. Que debería aplicarlo él también, porque creo que es bien importante el no solo señalar los errores o los problemas que pueden tener otros, sino también mirar en la propia concepción y la evolución del pensamiento que uno debe tener para andar con los tiempos. Otro gran economista reconocido mundialmente por su enorme aporte al desarrollo económico, como fue John Maynard Keynes, decía en alguna oportunidad que aquel profesional que no evoluciona con el mundo está condenado a ser parte de la historia. Y eso yo creo que es absolutamente cierto, porque en el campo de la ciencia económica, el manejo de las opciones de desarrollo pasan por un permanente proceso de aprendizaje. La conducta del ser humano es una conducta que se moldea a las circunstancias por las que atraviesa. No es una conducta permanente, fija, rígida, inamovible. El ser humano, los agentes económicos, van conduciendo sus opciones de vida en función de las oportunidades o de las amenazas que tienen en sus distintas etapas de vida. De vida. Y consecuentemente, la política económica tiene que ser lo suficientemente inteligente y flexible para ir acomodándose a esas circunstancias. Y de ahí que con el tiempo vamos aprendiendo a hacer las cosas. Y no es que fracasen las políticas económicas, sino que se acomodan las políticas económicas a las nuevas condiciones. Entonces, lo que hace 25 o 30 años era válido, Gonzalo, hoy ya no lo es. Y cuando uno le pregunta a alguien que intervino hace 30 años, dice, bueno, ¿y ustedes por qué hicieron eso? Bueno, porque las condiciones eran otras. El mundo se movía bajo otros parámetros. Teníamos otros instrumentos, había otra realidad. Pero han pasado 30 años y el mundo, por su propia dinámica, ha ido cambiando esa circunstancia. Y hoy hay que modernizarle a la política económica en función de esos nuevos medios de producción que hay, de ese nuevo conocimiento que hay y de los nuevos instrumentos que se están utilizando. En el aprovechamiento de los boom petroleros de los 70 y los de ahora, igual nos equivocamos en el primero y en el segundo. Por supuesto. Y ahí fuimos actores más contundentes, muchas personas que este momento están replegados a la actividad privada o no tienen roles significativos. ¿No? Pero en el fondo... Pero se equivocaron también. ¿En qué se equivocaron para que quedemos a la par en el análisis, seamos equilibrados? Es que hay dos elementos claro, que en los 70s y ahora en el siglo XXI se han repetido. Uno... Son iguales. Son idénticos. Muy parecidos. Hay algunas diferencias, pero hay dos elementos que tienen... Los noveleros del 70. Uno, la multiplicación del tamaño del Estado. En los 70s hubo un florecimiento del tamaño del Estado. Sí. Empezamos a crear un Estado ampuloso. Sí. Desnaturalizamos la estructura básica que tuvimos, creamos empresas de diversa naturaleza con gestiones autónomas que han impedido realmente el tener un verdadero control de la gestión pública a lo largo de los años. Se dispersa todo. Y segundo, el endeudamiento. Ya. Cuando se acabó el impacto inicial
de la incorporación del petróleo a la economía ecuatoriana, nosotros creíamos que había que seguir en ese ritmo frenético de crecimiento, y se inició la etapa de lo que se conoce históricamente como la etapa del endeudamiento agresivo. Pues ahora, en estos 10 años, 8 años... Que le apoyaba entre NU y el actual presidente de la Asociación de Bancos Privados, César. Bueno, César fue un protagonista de esa época, fue ministro de Economía. De Economía, fue Finanzas. ministro de Petróleo. César tuvo algunas responsabilidades ahí y obviamente hizo lo mejor que podía hacer en aquellas oportunidades. Y hoy día hemos ampliado más el espectro de participación del Estado en la economía. Hoy día el Estado tiene el 44% de participación en la economía si lo medimos por el gasto público. Y también hemos entrado en un endeudamiento muy intenso, endeudamiento agresivo otra vez. En el año 2009, cuando se renegoció obligadamente la deuda por declararla ilegal y todo, llegamos a tener una deuda de algo así como 10,000 millones. Y hoy día estamos con 30 y... Si contamos bien la deuda, porque también hay que saber contar ahora la deuda por las excepciones que hay. Y los secretos. Claro, son 34,000 millones de dólares. Entonces es un crecimiento en términos anuales tan alto que es insostenible en el tiempo. Y ahí viene el problema que tenemos hoy. Cuando usted dice, perdone por la interrupción, es insostenible en el tiempo, ¿quiere decir que podemos caer en un colapso? No, lo que le quiero decir es que el modelo, para poderse mantener al ritmo que estaba construido en los años anteriores, requiere tener una tasa de contratación de deuda tan alta que no la vamos a poder conseguir. Primero, porque ya las condiciones del mercado internacional y la visión que tienen respecto del Ecuador se ha modificado. Y segundo, porque estamos llegando a un nivel de endeudamiento que empieza a estrangular a las propias finanzas públicas. Entonces, el modelo demuestra su agotamiento en ese sentido. Uno, por la relación internacional, y dos, por el propio manejo interno. Entonces, el año 2015 ya no puede ser un año tan exuberante en contratación de deuda como fue el año 2014. El año 2014 la contratación de deuda fue enorme. Y hoy día vemos cómo el gobierno hace esfuerzos enormes para tratar de recuperar, por ejemplo, a China como fuente de financiamiento nuestro. Y China, por algunas razones que todavía no se hacen evidentes, pero que deben, que están ahí, China le dice al Ecuador, oiga, yo le quiero prestar, pero hablemos otra vez de las condiciones en las que les podemos hacer. Y claro, estamos entrando en el mercado de los bonos a unos costos enormes que no son realmente compatibles con nuestra capacidad de pago, porque 8,5% de interés, 10,5% de interés, no se pueden pagar con tasas de crecimiento ni del 3%, ni del nivel que lleguemos a tener en este año, que será sustantivamente menor. Si es que es positivo, sería un éxito para el Ecuador. Yo creo que el Ecuador tiene posibilidades de tener un mal año desde el punto de vista de crecimiento, es decir, de tener una recesión, porque se va a caer de manera importante la inversión pública, y la inversión pública llegó a representar más del 50% de la inversión nacional, y segundo, porque está cayendo el consumo como consecuencia de la iliquidez de la economía. El resultado final es que no tenemos la misma cantidad de dólares que debíamos tener para mantener ese ritmo de gasto. De tal manera que hoy, cuando usted habla con empresarios de gasto y de pagos. Por supuesto, que es gasto a la final. Sí, es gasto porque el presidente, en cambio, quiere mantener un ritmo, si no idéntico a los de años anteriores, pero quiere que los electores ecuatorianos se den cuenta que él tiene una magia especial para crear dinero y seguir con las obras. No quiere abandonar el ritmo de obras que él, obviamente, tantas necesidades
y el presidente no hace de malo querer atenderlas, pues no. Bueno, hay obras estratégicas que tiene que concluir el presidente, y es obvio, todas las hidroeléctricas. Tiene que concluirlas, le conviene al país, por supuesto que le conviene al país, ¿no es cierto? Pero hay otras obras sobre las cuales el presidente tendrá que volver a repensarlas, porque no va a tener los recursos suficientes. Él mismo ha reconocido en algunas de sus intervenciones que ahora sería bienvenida la inversión extranjera para poder continuar la ejecución de otros proyectos hidroeléctricos. Economista, ahora el error con todo respeto al presidente, pero el error del jefe de Estado, dice la mayor parte de los analistas que lo andan inventariando todos los días, es que él se empeña y se empecina en que tiene que mantener un ritmo de crecimiento de la obra pública, porque naturalmente para su modelo la inversión del Estado es clave, pues claro. ¿No? Si no hay inversión del Estado, estamos perdidos. En este cuaderno tan interesante que habla del Yasuní, pero en un capítulo que habla de la economía, dice: el modelo económico cuyo dinamizador fundamental es el gasto estatal en una estructura no modificada y en un Estado capitalista es insostenible a largo plazo. Pese al gigantesco ingreso petrolero que ha batido récords históricos, bonos y gastos no son sostenibles, al igual que el reparto para todos, con las asimetrías propias de una sociedad de clase, el empleo que se deriva, los bonos y subsidios, la mediatización de las reivindicaciones populares que se ha movido entre la concesión y la propaganda, tampoco puede ser indefinida. Y finalmente el modelo y el gobierno está topando sus límites. Indudablemente el gobierno se vio obligado a tomar la decisión de explotar el crudo por el hambre voraz de recursos que padece. El gasto incontrolado, base de su gestión económica y de su reproducción política, imprescindible para sostener la acumulación de capital y los mecanismos clientelares, mire usted, y los mecanismos clientelares, ¿sí?, exige más y más financiamiento. Y para defender su decisión, el gobierno y sus portavoces dicen que se hace por el interés nacional, entre comillas, para atacar la pobreza o para solventar el cambio de la matriz productiva. Sigue el análisis Diego Rosero, es el catedrático. Ahí tenemos nosotros un hermoso punto de análisis y discusión de la convergencia de la política económica y la preservación del ambiente o el respeto a la naturaleza. Aquí hay un tema precioso. Sí. Se ve con absoluta claridad cómo una política manifiestamente desequilibrada de gasto público atenta contra el mantenimiento de la naturaleza. Vea eso. Y es así. En otras palabras, de que los principios que nosotros hemos venido sosteniendo de un manejo responsable de política fiscal es connatural con la preservación del medio ambiente. Y de que muchos de esos economistas que se dicen defensores de la naturaleza, que han estado favoreciendo las políticas heterodoxas y desequilibradas, han atentado contra su propio objetivo de supervivencia del medio en el que habitamos. Y ahí no hay nada que discutir con lo que acaban de decir. Usted acaba de leer un pedazo precioso, es una pieza preciosa para poder confirmar esto, Gonzalo. Tal manera que cuando nosotros les advertíamos que los desequilibrios fiscales son nocivos para el país, y muchos se reían y nos decían que somos muy OCPs, ortodoxos y prudentes,
Hoy ellos deben estar arrepentidos y avergonzados de haber promovido una política fiscal que ha llevado a eso. Muchos de ellos están calladitos. Y ahora inclusive lo del Yasuní es otro ejemplo, Gonzalo, de cómo el gobierno nacional está tratando de enderezar el direccionamiento de la decisión al abrir la puerta a la inversión extranjera para el desarrollo de esos campos petroleros. Porque el presidente lo dijo hace pocos días, de que espera que no le critiquen si es que hay inversionistas extranjeros especializados en el manejo de campos tan delicados como los que están en el Yasuní y que son inversionistas extranjeros para que puedan venir a ayudarle a Petroecuador porque solo no lo va a poder hacer. ¿Por qué no le puede hacer solo Petroecuador? Uno, porque no tiene recursos. Porque con la caída del precio del petróleo y la limitación del endeudamiento en los mercados internacionales, Petroecuador ya no puede llevar adelante esa gestión. Me parece que la inversión en el Yasuní significa algo así como $5,000 millones o una cifra parecida. Ahí simplemente hago la advertencia de que me salió de la mente simplemente ese dato, puedo estar equivocado, pero es una cifra alta. Pero como ya no tenemos recursos, entonces hay que buscarlos. ¿Quién nos puede ayudar? Ya le ven los peros incluso del crudo de ahí, dicen que es muy pesado, etcétera, etcétera. Es porque ya no tienen así muchas ganas de entrarle a la explotación. Entonces, vuelvo otra vez al tema de mi reflexión inicial. La explotación petrolera para el Ecuador sigue siendo importante. Pesa mucho en la economía ecuatoriana. No vamos a poder salir de esa relación de una manera organizada, planificada, si no sabemos hacer las cosas bien. Y tenemos que ir encontrando los sustitutos. ¿Quién va a reemplazar a los recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera? No es hora tampoco de la minería. Hay que hablar sobre la minería. Una minería... Pero no es hora, no está la humanidad con una demanda de minerales así. Han cambiado las condiciones. Ahí también, antes, por ejemplo, cuando se negociaba con los canadienses la explotación del oro en los reservorios que encontraron en el oriente ecuatoriano, el precio del oro estaba en $1,900 la onza Troy. Hoy está en $1,180 la onza Troy. Obviamente, la rentabilidad ha cambiado de manera importante ahí, y el Estado, y aquí viene la flexibilidad de la política económica, que con transparencia tiene que reconocer que han cambiado las condiciones. Como han cambiado las condiciones para los contratos de servicios petroleros, correcto, que antes se creían que eran lo mejor en el mundo porque con el precio del petróleo tan alto íbamos a extraer la mayoría del valor agregado a favor del Estado ecuatoriano y de los ecuatorianos. Y hoy día, con ese precio del petróleo, apenas alcanzamos a pagar, y creo que impuntualmente, a las compañías que nos ofrecen esos servicios. Entonces, Gonzalo... Se acabó el negocio. No creo que se acabó el negocio. Por esta coyuntura. Pero hay que manejarlo. Pero hay que cambiar de modelo entonces. Hay que ajustar el modelo. Claro. Por eso es que hay que racionalizarlo. El modelo de petrolero, que ha estado vigente. Desde hace mucho tiempo. Porque el otro ni para pensar que van a cambiar. Gonzalo, desde hace muchísimo tiempo. Ya. Yo he mantenido una tesis sobre el sector petrolero. Los modelos de relaciones del Estado con las empresas petroleras han sido modelos que han permitido que, por un lado, el Estado abuse de su poder para generarles unas presiones indebidas a las compañías, y por el otro lado, modelos que han permitido que las compañías utilicen el sistema para ocultar sus resultados. Porque es que pague impuesto de esto, que pague esto, que pague contribución de aquí, que pague contribución de acá. Un modelo, una telaraña de cosas. Y yo he sostenido desde hace muchísimo tiempo. La relación del Estado con las compañías petroleras debe ser a través de un solo elemento. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi participación neta en la producción? Y usted, como compañía, se hace cargo de todos los costos. Yo no le pago a usted un solo centavo. Y si usted es eficiente... A mí me da mi parte de petróleo. A mí me da en petróleo un porcentaje libre de todo costo.
me pone el petróleo para ponerlo así embalado y es mío el petróleo, dice el Estado ecuatoriano. Y si usted es un ineficiente y le cuesta carísimo producir, es su problema. Si usted es eficiente y hace buen negocio, en buena hora para usted. Se acabó el asunto. Entonces el Estado ecuatoriano... Mal enseñado Seandir, pues, economista. No Seandir. Aprenden a manejar con eficiencia. Aprenden a manejar, Gonzalo, con eficiencia. Y además se acabaron las negociaciones, los arreglos, los acuerdos. Punto. Ya. Tenemos un solo elemento. ¿Cuánto se ha producido? Esto es tanto, esto es nuestro. Se acabó el asunto. Cuentas claras inclusive, ¿no? Y sencillas. Sí. Y súper sencillas. Esto es lo... Perdone. Esto nos trae de nuevo al drama de la liquidez. Y el presidente Robalino decía, y hoy me reclama un poco, no, pues economista, le estoy diciendo, usted es el que decía, entró en desespero por la liquidez, y tiene toda la razón, porque usted es un economista requete bien formado, con una carga de experiencias buenas y malas de la historia económica del país, de los últimos, ¿qué será?, 30, 40 años. Entonces usted sabe perfectamente que en lo que se ha embarcado el señor presidente Correa es grave por el lado de que él va a mantener una iliquidez crónica por tantas obligaciones que tiene que atender, obviamente si no reduce el gasto operativo, el gasto burocrático, el gasto de inversiones que pueden postergarse, etcétera, etcétera. En vez de ir a otro tipo de resoluciones en términos de establecimiento de prioridades, el presidente tiene que preferir, obviamente, inversiones productivas y buscar otras opciones de ingresos para el erario nacional, no confiarse exclusivamente en el petróleo. El petróleo está complicado. Por eso decía, y con toda razón, enfatizaba César Robalino con el colega Miguel Rivadeneira en Radio Quito. Vea lo que decía. La liquidez, la liquidez, la liquidez. Yo como banquero y la asociación o en representación de los bancos, uno está dispuesto a sentarse un ratito con el gobierno y conversar sobre el crédito. Es que los bancos, realmente la argumentación, los bancos prefieren prestar para créditos de consumo. Y comienzan a decir los vehículos livianos, los automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ola de consumismo existe en el país? Pero es que el modelo de política económica del presidente Correa conduce pues a la ola de consumismo en el país. Como ya el Banco Central ha estado dando plata a la CFN y al gobierno nacional, hay que ver cuánto es lo que se ha dado en crédito para descontar de estos 2.400. Supóngase, solo por suponer que sea 1.400 lo que ya está dado, significa que aquí con estas cupos le dan 1.000 millones más de dólares. 1.000 millones más que se supone que tienen que salir de alguna parte, de algún pasivo exigible que pertenece a los bancos o que pertenece a los municipios. Como el gobierno dice a través de su funcionario, y lo digo con todo el aprecio de los caballeros, ¿sí?, y damas, dice, las reservas de los bancos están intactas aquí, ¿ok? Entonces, ¿a quién te le estás llevando la plata? ¿A quién te le llevas? ¿A los municipios? ¿El señor Rodas está analizando esto? ¿El señor Neboda está analizando en Guayaquil esto? ¿Los consejos provinciales, el señor Baroja en Quito está analizando esto? ¿O no está analizando? ¿Sí? ¿O están tranquilos totalmente? ¿O ellos creen a su vez que es la reserva bancaria que se están llevando? Entonces yo diría que esto de aquí es realmente muy delicado. Y estamos chequeando y cuantificando porque no es cuestión de dar un cálculo así nomás, para ver los efectos totales. Yo en este momento soy un desconocer de todo. Dígame de dónde va a sacar la plata. Hágame el favor, nada más. Esclarezcame porque yo no entiendo nada de esto. Exa FM. Nosotros vamos seguramente entre las 9:30 y 10 de la mañana, vamos a ubicar todo el pensamiento coyuntural que tiene el presidente de la Asociación de Bancos Privados sobre estos indicadores y parámetros de la economía. Pero
¿qué más puede el señor presidente idearse para rescatar dinero? ¿Y cómo va a quedar el Ecuador de endeudado después de su periodo? ¿O él mismo le deja endeudado a su continuador? Dice que va a preferir a gente de Alianza País o a un expresidente, también están hablando, con el que pueden amigarse en algunos puntos de vista. Sí. Enteraditos somos. Si hay conversaciones preliminares, ¿no? Pero bueno, puede ser el ex vicepresidente, Lenín Moreno, tiene algunos otros candidatos, pero eso es política. Pero más allá de quién puede continuar o ser la alternativa de gestión en el futuro, el tema de la... Pero el desafío para este hombre, sea del partido del señor presidente o de una rebelión, digamos así, una rebelión social muy interesante que se pueden dar en el próximo comicio, precisamente por los temas económicos. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo con esa persona que se haga cargo de esta cruz? Pero primero el presidente tiene que continuar cargándola, porque él tiene que resolver esos dos grandes problemas que tiene. Le faltan dólares en la balanza de pagos y le faltan dólares en la balanza fiscal. No puede seguir sosteniendo el nivel de gasto público porque no tiene recursos suficientes, y no podemos seguir importando la misma cantidad de bienes que importamos porque no tenemos los dólares suficientes. Ni contratando. Entonces, ¿cuál es la fórmula que está buscando el gobierno? Es traer créditos externos para que ayuden a reducir el déficit de la balanza de pagos y simultáneamente le colaboren a reducir el déficit fiscal. Pero la cantidad de recursos que requiere es tan grande, Gonzalo, que en la visión que uno tiene del año 2015 no va a poder cubrir esa totalidad y va a tener que reducir se va a tener que reducir necesariamente el nivel de compras internacionales y se va a tener que reducir el nivel de inversión pública y de gasto público, por las buenas o por las malas. Y como no va a haber dinero suficiente y esas brechas van a ser negativas, eso significa que vamos a tener menos dólares en el Ecuador. Y el tener menos dólares en el Ecuador va a significar que la banca no va a poder ser tan, llamemos así, libre en poder otorgar créditos para todas las demandas que existan, sino que va a tener que seleccionar a quienes puede atender y qué puede no atender o no tiene capacidad de hacerlo. Entonces va a entrar una política de selección de crédito connatural con la situación macroeconómica que vive la balanza de pagos y el sector fiscal, porque el sector financiero es la resultante de las dos. Es decir, cuando entran dólares, esos dólares se terminan depositando en el sistema bancario y cuando salen del sistema bancario. Entonces, si van a salir más de lo que entran, quiere decir que vamos a tener una etapa de contracción monetaria. Y las etapas de contracción monetaria significan que vamos a tener nosotros menos opciones de consumo, menos opciones de inversión, menos opciones de empleo. Consecuentemente, es una etapa en donde, en resumen, se destruye bienestar. La colectividad no puede seguir siendo, llamémoslo así, tan expansiva, tan ilimitada en la forma de conducir sus decisiones, porque hoy día ha reaparecido en el Ecuador el concepto de escasez. La escasez vuelve a sentarse en nuestra mesa y va a estar presente en todas nuestras decisiones, en las familiares y en las de carácter macroeconómico, en las empresariales y en las del Estado. Entonces, cuando los empresarios ven que empiezan a vender menos, porque las personas compran menos,
o porque no hay créditos para que faciliten las compras, porque eso de satanizar el crédito de consumo es un error conceptual terrible. Hasta para el modelo. Para todos, en todos los modelos, el consumo en todo el mundo, inclusive en los modelos que tienen un enorme equilibrio, es el motivador de la economía. Así es. Es decir, cuando nosotros nos vamos a un restaurante y vamos y pedimos que nos atiendan, estamos ayudando a que ese restaurante mantenga un conjunto de trabajadores, tengan proveedores que a su vez tienen un conjunto de trabajadores que le proveen los servicios. Entonces, el consumo dinamiza las cosas. Cuando uno dice, oye, este es un país en donde hay que cortar el crédito del consumo, me parece un error conceptual terrible, terrible, porque van a profundizar la crisis, de pura gana la van a profundizar a la crisis, al tomar una decisión que es contra la naturaleza, es procíclica, profundizadora del ciclo económico. Entonces, aquí viene la inteligencia del esquema de ajuste. El gobierno nunca va a decir que esté en un programa de ajuste. Este gobierno no lo va a decir. ¿Por qué no lo va a decir? Porque el concepto de programa de ajuste es sinónimo de neoliberalismo. Entonces, no hay crisis, estamos arreglándolo y no hay un programa de ajuste. Pero en el fondo... Permanentemente está empeñado con ese discurso. Claro, pero en el fondo tienen que tomar esas decisiones, tienen que bajar el gasto. Porque si no tienen recursos, Gonzalo, no van a poder sostener esa maquinaria pública enorme que la han construido a lo largo del tiempo. Pero hasta que eso ocurra, la economía tiene que ir lentamente asentándose a encontrar el nuevo nivel de equilibrio que le permita sostenerse en el largo plazo. ¿Cómo ve usted esta suerte de selección que tiene que hacer el presidente de la República sin pasar por la vergüenza de que tiene que acomodarse a prácticas neoliberales para poder más o menos salir flotando en estos próximos meses? Si estoy en lo correcto y si usted quiere hacer algún cambio en mi interrogante y en su respuesta, encontraremos seguramente la realidad. Don Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días en Guayaquil. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, saludo cordial a su audiencia y en el panel al economista Pachano. El año pasado, el año 2014, el gobierno ya no pudo sostener el programa o el plan anual de inversiones de la obra pública y tuvo una ligera caída. No alcanzó a igualarlo, no alcanzó a superar el crecimiento de la inversión pública en el año 2013. Y para el año 2015 la situación pudiera ser similar y quizás un poco más fuerte en cuanto al ritmo de caída, toda vez que el gobierno no tiene la capacidad de reacción por la caída del precio de crudo. Y entonces eso va a significar que el motor de la economía, que era esta inversión pública, que le funcionó perfectamente bien al gobierno, al menos en la parte numérica, para llegar a un Producto Interno Bruto alto en el 2008 y en el 2011, en el año 2015 va a jugar un rol poco menos que modesto. Y entonces el gobierno lo que está haciendo es de alguna forma atrasándose en los pagos a constructores, atrasándose en los pagos a municipios, sin tener que llegar a decir voy a hacer ajustes para tratar de no usar esa palabra ante la opinión pública, pero lo que estamos viendo es una suerte de atrasos que al final del año se traducirán en menor gasto de capital, en menor gasto de inversión, y eso terminará consolidando el ejercicio 2015 con un crecimiento económico bastante alejado del 4% que fue el dato inicial y más cercano al 1%, que es un valor que hay que esperar. Pero esa situación tampoco es una situación que uno deba decir es un gran problema, ¿no? De hecho, pensar que la caída de precio del crudo de 85, que fue el año anterior, que pudiera llegar este año a niveles de 50, esa disminución tendrá claramente un impacto en la reducción del gasto y una reducción fuerte en el comercio exterior. Por lo tanto, el escenario esperado es este crecimiento económico más lento. Lo que quizás no deberíamos esperar
es a un gobierno que no acepte la realidad de que hay un crecimiento económico más lento a nivel de los países petroleros que han sufrido el impacto en el precio, y el gobierno decida no aceptarlo y entonces decida utilizar herramientas que le dio el Código Orgánico Monetario y Financiero de septiembre de 2014 para tratar de compensar ficticiamente esta caída en el precio del crudo. Y hablo claramente de utilizar el dinero electrónico como herramienta indiscriminada para poder generar liquidez en la economía, o echarle mano a ciertos fondos bancarios que en el pasado estaban bastante direccionados a cumplir el rol que el Banco Central no cumple hoy día. Hasta la fecha el gobierno no ha utilizado ni el dinero electrónico de forma indiscriminada ni el otro elemento, y parece que el gobierno está aceptando la realidad de que el gasto se le va a caer, aunque no lo quiera reconocer frontalmente. ¿A usted qué le parece el punto de vista de Fausto? Bueno, va en la línea de lo que pensamos. En el fondo, el problema es que la economía ecuatoriana tiene un estado tan ampuloso que requiere tal cantidad de recursos que no disponemos y que no podemos ofrecerles con el mantenimiento de unas relaciones económicas sanas, porque lo que está planteando el economista Fausto Ortiz es que las fórmulas o las potenciales fórmulas de solución desquician más los frágiles equilibrios que tenemos en el momento actual. De tal manera que si uno quiere pensar en una solución que pueda ser sostenible en el tiempo, uno tiene que volver a plantearse esa pregunta básica que trae tanto debate y que está concentrada en cuál es el papel del Estado en una sociedad. Es un Estado que nos representa en todo tipo de decisión y evento y que coarta hasta las libertades, o es un Estado que, teniendo una energía vital, fundamental, facilita, concentra su acción en los campos sensibles y que tienen una tendencia a ser marginados como los sociales, y facilita las transacciones y promueve las libertades. Deja que los agentes políticos, los agentes económicos, los agentes culturales puedan desarrollar sus actividades con libertad y enriquecerle al país a través de sus iniciativas. Y esa es la discusión. Este modelo no puede continuar ejecutándose de la manera con la que se le construyó. Creo que las advertencias fueron oportunas, pero no fueron atendidas. La visión dogmática o política del manejo del Estado volvió a llevarnos a un callejón cuya salida es complicada, y vamos a tener que aceptar que los resultados económicos y las derivaciones sociales nos van a traer dolores de cabeza en este y en los próximos años, hasta que logremos aterrizar a un nivel que se vuelva nuevamente viable y compatible con nuestra capacidad de gestión. Uh-huh. Yo el otro día, alguien tuvo la gentileza de enviarme una información respecto de una empresa mundial que es famosa hoy, que casi todos estamos vinculados, que es Apple, la proveedora de computadoras y todo. Las utilidades de Apple son equivalentes al 70% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Y si no me equivoco, Apple tiene 50,000 trabajadores. Con 50,000 trabajadores, Apple hace el 70% de lo que hacemos 15 millones de ecuatorianos. Ahí está la enorme diferencia de productividad y la tarea enorme que tenemos por mejorar la educación, la cultura de los ecuatorianos, la creación de ciudadanos, que en el Ecuador hayan 15 millones de ciudadanos que sepan responsablemente intervenir en la vida cotidiana del país,
y que podamos aportar en una proporción un poquito más alta de la que estamos aportando en el momento actual. De tal forma que esta es una tarea enorme que llevará generaciones de generaciones, Gonzalo, y hay que verlas así. A los temas del desarrollo hay que verlos así, más allá de la coyuntura de que mañana el precio esté en 61 o esté en 59. Hay que ver el mundo hacia dónde se mueve para precisamente prepararnos. Como que el régimen, Fausto, para no molestarles, porque ya se me terminó el reloj de la economía en este programa, el tema no se agota ni se agotará jamás, sí el reloj circunstancial. Pero da la impresión, y a veces uno chupa no me refiero al otro chupe, la grosería, la réplica, la incomprensión, le facturan desmedida y desmesuradamente por decir esto, como que el Ecuador y especialmente la administración Correa está a este momento en la necesidad de contratar unos 3 economistas verdaderamente visionarios para lo que hay que hacer en el país y experimentados. No le pongan el nombre de neoliberales ni cosa por el estilo, pero ya para la prueba, ya han pasado la prueba. Y esto va a empeorar si es que no hay una visión adecuada de los campos que al Ecuador le restan utilizar. Los campos pueden ser conceptuales, pueden ser técnicos, científicos, de conocimientos o de explotación de los verdaderos pilares que están por allí esperando que haya, como el cambio de matriz productiva, están esperando que haya mentes más lúcidas, si cabe el término, menos sectarias, menos ideologizadas, más economistas necesitamos para que esa profesión no quede nuevamente en franco desprestigio si es que esto se convierte en una crisis inmanejable después de pocos meses. Señoras y señores, esto como para que Fausto Ortiz tenga la bondad de darnos una pequeña opinión. Sí, gracias, Gonzalo. De cara al 2015 creo que el año está bastante jugado. El gobierno ha conseguido todavía menos de la mitad del financiamiento, tiene todavía medio año para conseguir el resto del financiamiento. En la lógica, estamos diciendo, si no consigue financiamiento, al gobierno le tocará trabajar en reducir su gasto, y lo cual el impacto es en la economía con un crecimiento bastante pobre. El riesgo es que el gobierno no quiera aceptar esa realidad y quiera utilizar políticas que puedan ser peligrosas para la parte financiera. Pero hasta ahora, en estos 5 meses, que han sido los meses más duros, el gobierno ha tratado de manejarse con lo que tiene, y seguramente el último cuatrimestre del año habrá algún tipo de reajuste adicional. Pero entonces hay que ir pensando ya en el 2016, ir escuchando el gobierno que está pensando en utilizar como precio del crudo para el 2016. Ojalá pudiera utilizar un precio del crudo entre 40 o 45 dólares por barril, lo cual ya desde el principio era una situación bastante más compleja en cuanto a la situación fiscal, y hacer más exigente el nivel de reducción del gasto que tiene que ir presentando de cara al futuro. Y claramente una disminución del gasto va a demandar una mayor presencia o participación del sector privado, pero con las reglas de juego que pueda irse esclareciendo. Un montón de gracias a Fausto, un montón de gracias a usted, economista Pochano. Gonzalo.